Estados Unidos aumentará la cooperación en seguridad. Hoy, la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur, se reunió con el presidente Guillermo Lasso y la cúpula militar. En la Asamblea surgen críticas a la consulta popular. Los bloques se pronuncian sobre la propuesta de reducir el número de legisladores. El ministro Francisco Jiménez no descarta incluir 2 o 3 preguntas más en la propuesta de consulta popular que impulsa el presidente Guillermo Lasso. Los restos de la reina Isabel II llegaron al Palacio de Buckingham en Londres para las honras fúnebres que se extenderán hasta su sepelio el 19 de septiembre. Buenas noches, amigos. Estas son las noticias de hoy. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, cumplió su primer día de visita oficial al Ecuador. Este martes se reunió con el presidente Guillermo Lasso para revisar la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Además, mantuvo un encuentro con la cúpula de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, quienes le presentaron un plan para el fortalecimiento institucional. Paul Romero nos informa. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, inició sus actividades este martes en el Ecuador con una cita en el Palacio de Carondelet. Le acompañaron el embajador Michael Fitzpatrick y otros delegados del Pentágono. Por más de una hora se reunió de forma reservada con el presidente Guillermo Lasso y varios ministros de Estado. En la visita de alto nivel se revisó la cooperación de Estados Unidos con el Ecuador en temas de seguridad y defensa, especialmente para la lucha contra el narcotráfico. Así lo confirmó el presidente Lasso. Sin duda alguna que hemos hablado de narcotráfico en los contactos con los funcionarios de los Estados Unidos, seguridad regional, de seguridad en el Ecuador y la cooperación que podemos lograr de Estados Unidos para fortalecer nuestros sistemas de seguridad interior. La general luego se dirigió al complejo ministerial de defensa de La Recoleta en medio de un importante operativo de seguridad. Aquí mantuvo la segunda reunión con la cúpula de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa Luis Lara, quienes le plantearon los requerimientos del gobierno para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Más apoyo a Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico en temas puntuales: infraestructura, logística, capacidad operativa y recursos económicos. El jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, confirmó a Ecuavisa que Estados Unidos incrementará la cooperación. Hay muchos temas en los que ha aportado, desde el punto de vista de capacitación, entrenamiento, ejercicios conjuntos que se realizan, y esto permite mejorar las capacidades de entrenamiento de eficacia en nuestro personal militar. Se mantendrán los vuelos de interdicción con el avión estadounidense Orión P-3, que desde el 2021 realiza operaciones desde las Islas Galápagos, consideradas plataforma natural para la lucha antinarcóticos. Es un apoyo para el tema del control aéreo y especialmente de Estados Unidos para poder enfrentar las amenazas que tenemos como hoy, por ejemplo, principalmente lo que nos preocupa a todos del narcotráfico. Este miércoles será el tercer día de Richardson en el Ecuador. Asistirá a la Cumbre de Defensa Suramericana, que abordará la cooperación regional para enfrentar las amenazas, como el narcotráfico. Esta mañana el presidente Guillermo Lasso viajó a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU. El primer mandatario afirmó que durante su visita mantendrá reuniones bilaterales con varios presidentes para tratar sobre educación, salud, medio ambiente y regularización de migrantes. Además, ratificó que Ecuador será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde enero del 2023. El presidente confirmó que primero irá a Houston, Texas, para retirarse los puntos de la cirugía a la que se sometió hace poco más de un mes y realizarse otros exámenes médicos. La reducción de asambleístas propuesta por el Ejecutivo en una consulta popular tiene ya reacciones entre los bloques legislativos. Hay críticas sobre una reducción de la representatividad en algunas provincias. Patricio Díaz nos cuenta que desde el oficialismo se defiende esa opción. La pregunta del Ejecutivo, que busca reducir el número de asambleístas, implicaría que pasen de 137 legisladores actualmente
a posiblemente 100 en la futura elección de 2025. ¿Cómo lo hará? Reduce la cantidad de asambleístas de nivel provincial. Hasta ahora, el mínimo por provincia es de 2 legisladores. El Ejecutivo propone que sea solo 1. Además, para que haya otro, la provincia deberá tener más de 250.000 habitantes. Desde UNES y el Partido Social Cristiano muestran sus dudas, especialmente en cuanto a representatividad. Esto le quita la posibilidad de representación territorial y eso es doloroso, porque ya no vamos a tener asambleístas de las parroquias rurales, ya no vamos a tener representación del exterior, que la están reduciendo significativamente. Le doy un ejemplo, la provincia de Bolívar, que tiene 3, pasa a 1, y eso pasa con un sinnúmero de provincias. La provincia de Tungurahua, mi provincia, por ejemplo, vuelve a tener los 3 representantes que tenía en 1968. Tendrán que ser los ciudadanos, una vez que esto pase el filtro de la Corte, los que decidan si quieren tener menos representación en el poder legislativo. Pero desde el oficialismo defienden la propuesta. Señalan que la representatividad más bien se enmarca en otro grupo de legisladores, en los nacionales. El proyecto del Ejecutivo es que haya 2 por cada millón de habitantes. Hoy son 15. Con la consulta podrían superar los 28. Y la legislación siempre tiene un carácter general a nivel nacional, representar intereses nacionales, no necesariamente locales. Otro tema u otro beneficio adicional es la coordinación eficiente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde Pachacutic tienen algunas preocupaciones sobre el mecanismo de reducción de legisladores, pero recuerdan que fue una de sus propuestas. Con nuestro candidato Yacu Pérez, que se planteó el tema de la reducción, que lo íbamos a hacer en el caso de llegar a la presidencia. Ahora el presidente está cogiéndose esta propuesta para levantar su popularidad. En lo que sí coinciden es que mientras no cambie la mentalidad de los políticos, los cambios en la Asamblea no serán tan visibles a pesar de un número menor de legisladores. La disminución del número de asambleístas es una aspiración que los ecuatorianos venimos acariciando. Los asambleístas tendrían que ser sensibles y escuchar este clamor ciudadano. Esta disminución será un primer paso para la recuperación del prestigio y la credibilidad que debe tener el poder legislativo. Por lo demás, bien sabemos que el asunto no es de cantidad, sino de calidad. Esperamos esta reflexión de parte de los legisladores y que contribuyan a un debate de altura sobre la consulta popular. Y en otras noticias, 2 o 3 preguntas más podría remitir el gobierno a la Corte Constitucional para complementar la propuesta de consulta popular que fue presentada el día de ayer. Así lo señaló el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien sostiene que hay confianza en obtener un dictamen positivo por parte de la Corte. 8 son las preguntas presentadas por el gobierno a la Corte Constitucional para que las califique, pero podrían ser más. Contaba esta mañana el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Sí existe esa posibilidad, lo estamos evaluando. Esas son todas las preguntas que tienen que ver con enmiendas constitucionales, es decir, con lo que se denomina técnicamente como un referéndum. Pero hay otras de consulta popular propiamente dicha, que no necesariamente tienen que ver con textos constitucionales, que también estamos evaluando y que existe la posibilidad de que las podamos presentar en los próximos días. Aquí no se agota el tema. Nosotros en los próximos días tendremos que ver la complementariedad de estas 2 o 3 preguntas más que podrían faltar. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, advirtió este martes que una posible 9ª pregunta para la consulta popular sería consultarle a la ciudadanía si está de acuerdo con el trabajo por horas. Esto mientras el gobierno confía en que el sustento que acompaña a las preguntas en 470 páginas sea suficiente para convencer a la Corte Constitucional de viabilizar la consulta popular. Creemos que estamos muy sólidos en cuanto a los argumentos jurídicos que justifican estas preguntas y creemos que hay muy buenas posibilidades de que la Corte los apruebe. En relación a la primera pregunta, que busca que Fuerzas Armadas brinde apoyo complementario a la Policía Nacional contra el crimen organizado, indicó que el gobierno considera imprescindible esa participación. Hace falta más. No puede quedar ni un solo ladrillo inutilizado en materia de seguridad y nos parece que en el caso de la pregunta 1, la formulación de la pregunta contribuye a ese reforzamiento de los criterios y sobre todo a que todas las instituciones del Estado estemos concentradas en este que es probablemente el principal problema que tiene el Ecuador. Por lo pronto, el régimen se muestra optimista de alcanzar una respuesta positiva por parte de la Corte y las críticas de sus opositores las consideran normales.
tampoco es que esperaban mucho de ellos. Pese a las marcadas diferencias en la mesa técnica de control y fijación de precios, se llegaron a algunos consensos. Si bien no se acordó fijar un valor mínimo o máximo a más de 40 productos, el gobierno y las organizaciones indígenas suscribieron la posibilidad de más controles para evitar el contrabando de frutas, verduras y lácteos. Juan Carlos Aispurúa nos explica a profundidad lo que se da en esta mesa de diálogo. Que 44 productos agrícolas e industrializados tengan un mínimo y un máximo en su precio fue la línea roja que el gobierno no quiso cruzar ante la propuesta de las organizaciones indígenas. El mayor problema fue allí porque se quería definir precios sobre los productos industrializados, ¿no? Los productos con valor agregado. Productos de la industria, ¿no? Tanto nacional como internacional, que se consumen en el Ecuador, quería regularse con precios. Y allí puso el grito en el cielo del gobierno de que no. Desde el punto de vista técnico, el gobierno mantuvo el argumento de que aplicar un techo a los precios de varios productos de primera necesidad y otros con valor agregado podría generar distorsiones en el mercado local. La Cámara de Comercio de Quito opina igual. Si usted tiene una fijación de precios inconveniente e incorrecta, lo que va a derivar es de un incentivo negativo a producir, y lo que puede suceder es que el que siga produciendo o reduzca su margen o deba cancelar su producción porque ya incluso puede incurrir en pérdida. Pero entonces, ¿por qué esa mesa fue cerrada? La respuesta es que sí hay aspectos en los que gobierno e indígenas coincidieron. Por ejemplo, un mayor control para evitar el contrabando de lácteos, arroz, frutas, cebolla y cárnicos. Además, ambas partes acordaron la difusión y socialización de los subsidios en el sector eléctrico y la actualización de la tarifa social para telefonía móvil e internet. Sin embargo, el tema de focalización de subsidios a los combustibles, correspondiente a otra mesa, tomará más tiempo. Van a haber 3 segmentos. Un sector que no va a tener subsidios, un sector que va a tener precios reales, los precios de hoy, perdón, y un sector que sí va a ser subsidiado del sector agropecuario, ¿no? Que el Servicio Nacional de Aduana aumente los operativos y un mayor control en el precio del transporte del gas doméstico forman parte de los consensos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. Adiós a la reina Isabel II. Los funerales de la reina Isabel II se trasladan a Londres, donde el pueblo inglés le rendirá el último homenaje. Juan Carlos. Sí, Alfonso, bastante movimiento en las últimas horas, obviamente en la capital de Inglaterra. El cuerpo de la reina Isabel II está ya en Londres para las honras fúnebres que se extenderán hasta su sepelio el 19 de septiembre. El féretro fue llevado esta noche al Palacio de Buckingham. Los detalles de todo lo ocurrido con Pedro Jiménez. Veamos. La tarde de este martes tuvo los últimos momentos de los homenajes a la reina Isabel II en Escocia, país en el norte de la isla de Gran Bretaña, donde falleció el jueves pasado. Su cuerpo fue trasladado desde la Catedral de St. Giles en un recorrido final hacia el aeropuerto antes de ser llevada a Londres. El rey Carlos III, mientras tanto, llegaba a Irlanda del Norte para un encuentro con líderes políticos y religiosos en el castillo de Hillsborough, en el sur de Belfast, y recibir las condolencias tanto de unionistas como de republicanos, facciones que mantuvieron un violento enfrentamiento armado que dejó más de 3.500 muertos y que finalizó recién en 1998 con acuerdos de paz. Ahí, Carlos III dijo: Mi madre sintió profundamente, lo sé, la importancia del papel que ella misma desempeñó al unir a aquellos a quienes la historia había separado y al extender una mano para hacer posible la curación de heridas prolongadas. Ahora, con ese brillante ejemplo ante mí y con la ayuda de Dios, estoy dispuesto a buscar el bienestar de todos los habitantes de Irlanda del Norte, dijo Carlos III. En las calles, él y su esposa Camila, reina consorte, recibieron el saludo de la gente. Y en la catedral, una ceremonia religiosa como homenaje a la reina Isabel II. Así también una ceremonia de despedida a la reina en Edimburgo. La princesa Ana, hija de la reina, acompañaba el cofre mortuorio en el trayecto a Londres.
y hacia el final de la tarde habían llegado a la capital británica. El cortejo recorrió calles londinenses hasta el Palacio de Buckingham, residencia oficial de los monarcas británicos, donde Isabel II pasó gran parte de los 70 años de su reinado. Ahora el féretro descansa esta noche en el Salón del Trono, donde la familia real se ha reunido en la intimidad. Y será así hasta mañana, cuando sea trasladada al Salón Ceremonial de Westminster Hall para otros homenajes. Volvemos en un momento. En nuestro país el estado de excepción se extiende un mes más, pero las muertes violentas siguen sin detenerse en Guayaquil, Durán y San Borondón. Tenemos más información. En Durán persisten los reclamos por el hospital público que empezó a construirse hace 5 años y cuya obra aún no ha sido inaugurada. Está sin ser utilizada. Mientras tanto, sus habitantes buscan atención médica en otras casas de salud y de otros cantones de Guayas. Diego Cuenca nos informa que el Ministerio de Salud asegura que empezará a funcionar desde el próximo mes, pero será habilitado progresivamente por fases. Son al menos 500.000 habitantes en el cantón Durán, en Guayas. Cuando algunos de ellos se enferman, tienen que salir a buscar atención médica en otras ciudades, porque aún no cuentan con el hospital público que les ofrecieron hace 5 años. Necesitamos por cualquier emergencia que ese funcione, ¿no? Pero ahí está deshabilitado, nadie toma en cuenta. Los durandeños aseguran que es una carencia, que los pone en riesgo. Se trata del Hospital Dr. Enrique Ortega Moreira, cuya construcción se anunció casi al finalizar el gobierno de Correa, pero empezó en el 2017, en el gobierno de Lenín Moreno. Televisazo registró la visita de autoridades que hasta mayo del 2020 ya ofrecían terminar la obra. Como una burla más, lo calificó Bolívar, mientras salía de una unidad médica del IES, en Durán. Y necesitamos un hospital digno para los durandeños. Los que no tienen seguro tienen que ir a otro hospital y tienen que ir a mendigar. La mayor parte van a Guayaquil, porque aquí no tenemos lo suficiente medicamentos ni médicos. La Casa de Salud Pública sigue sin operar en el tercer gobierno, pero luce casi concluida. Es la primera fase que entrará en funcionamiento el próximo mes. Así lo confirmó el Ministerio de Salud a través de un boletín de prensa. Esa acta de la unidad hospitalaria permitirá al MSP iniciar con las adecuaciones y equipamiento, tanto de mobiliario como de equipos médicos, para la próxima apertura progresiva. Primera fase del hospital entrará en funcionamiento desde el 16 de octubre. La Casa de Salud tiene capacidad para 120 camas. Tendrá consultorios para al menos 20 especialidades y consultorios de emergencia. Todo con una inversión total de más de 56 millones de dólares. Pero aún la desconfianza de los durandeños persiste. No lo creen. Por eso que la gente busca medicina particular. Pero ¿cuál es el problema? Que tienes que contar con tu billete. Buscamos a los representantes del Ministerio de Salud para que precisen la fecha de entrega total de la obra, pero no accedieron a una entrevista. Hasta el momento son 3 las casas de salud que dan soporte al cantón Durán, pero una de ellas es una maternidad. Mientras tanto, las personas buscan atención en otros sitios fuera de su tierra. El gobierno extiende el estado de excepción en la zona 8 conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón debido al nivel de conflictividad y peligrosidad de esos cantones del Guayas. La decisión se toma cuando las muertes violentas en estas ciudades suman ya 997 en lo que va de este año. Merlin Ochoa con la información. La violencia criminal continúa en Guayaquil. Cerca de las 11 de la noche de lunes, hasta esta barbería ubicada en las calles Los Ríos y Oriente, en el sur, llegaron varios sicarios y dispararon en 16 ocasiones. Una persona de 30 años murió y otras 4 resultaron heridas. Pero casi a la misma hora de ese ataque hubo otro en las calles 31 y Sedalana, en el suburbio. Allí los moradores se alarmaron al escuchar los gritos de un hombre que rogaba que no lo maten porque supuestamente no era la persona a quien buscaban. Pese a las súplicas, fue atacado con 14 disparos y está gravemente herido en una casa de salud.
Si comparamos las cifras de muertes violentas de enero a septiembre del 2021, se registraron 437, mientras que en el mismo periodo de este año suman 997 en Guayaquil, Durán y San Borondón, ciudades en las que desde el 14 de agosto rige un estado de excepción que fue ampliado por 30 días más, es decir, hasta mediados de octubre. El catedrático de Derecho Constitucional Carlos de Tomaso indica que para enfrentar a estas redes narcocriminales, más que un estado de excepción, se necesitan recursos. Ciertas zonas de esta provincia hay más de 84% de los patrulleros dañados, sin reparación. El número de oficiales no es el suficiente, los recursos económicos para comprar armas o dotación o chalecos o carros blindados no han llegado y creo que el eje central pasa por ahí. En el nuevo estado de excepción se señala que durante estos primeros 30 días, los uniformados han detenido a 627 personas, decomisado 183 armas de fuego, 130 explosivos y 6 toneladas de droga. Pero el catedrático recalca que es una medida que ya ha sido cuestionada por la Corte Constitucional. Y por ende, el gobierno tiene que encontrar soluciones en un campo fuera del estado de excepción para controlar la situación. Sobre los resultados del estado de excepción, la policía manifestó que este miércoles dará una rueda de prensa. Dictan prisión preventiva contra los 2 policías implicados en el robo frustrado en un local comercial ubicado en el centro de Guayaquil. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó también la misma medida contra los otros 3 detenidos, en este caso registrado ayer. Como parte de las evidencias, se les decomisó 4 armas de fuego, una de ellas de dotación policial y 70 municiones. Los implicados fueron trasladados al centro penitenciario mientras dure la instrucción fiscal. Los Ríos es la 4ª provincia más peligrosa del país, que ya registra 257 muertes violentas. En el caso más reciente hallaron el cuerpo desmembrado de un hombre y colocado en fundas plásticas en Quevedo. Melina Ochoa con la información que hace 2 meses la víctima había sido detenida pero salió en libertad. Terror en la parroquia Venus en Quevedo, provincia de Los Ríos. La mañana del martes, cerca de un parque, los habitantes encontraron el cuerpo de un hombre descuartizado y colocado dentro de 3 fundas plásticas, mientras la cabeza estaba en media calle a la vista de todos. Las primeras investigaciones determinan que los bultos fueron lanzados desde un vehículo. Donde se cometió el crimen, pues la DINASED está al momento investigando para tratar de determinar el sitio en donde se haya cometido este hecho. Cerca del mediodía, recicladores que trabajaban en el botadero de basura encontraron la cadera del hombre que había sido desmembrado. Por lo que el camión de basura, realizando su tarea, recoge una de estas fundas donde nos dan aviso de que existía partes de un cuerpo humano. La víctima fue identificada como Kenneth Ibarra, de 21 años. La policía lo capturó con armas, municiones y droga el pasado 1 de julio, pero salió en libertad. 2 meses después fue descuartizado. El ministro del Interior se refirió a esta liberación. Para los uniformados resulta absolutamente desmotivante también y frustrante que mientras realizan su trabajo, proceden a las detenciones, entregan los elementos de convicción, en el cortísimo plazo obtienen libertades por estos mecanismos de garantías constitucionales y legales. Los familiares de Kenneth Ibarra dicen que la última vez que lo vieron fue la mañana de lunes. Durante el cierre de este reportaje, 2 personas más habían sido asesinadas en Quevedo. Y es que las muertes violentas en Los Ríos han incrementado drásticamente. De enero a septiembre del 2021 se registraron 104, mientras que en el mismo periodo del 2022 ya van 257, lo que la convierte en la 4ª provincia más peligrosa del país. Ya son 68 los casos de viruela del mono en el país, según la autoridad sanitaria. Los casos de esta enfermedad han empezado a bajar, al igual que en países vecinos. Lo mismo ocurre con los casos de COVID-19, aunque en provincias como Pichincha se registra un ligero incremento. Carla Delgado con los detalles. La viruela del mono ya empieza a dar muestras de descenso de casos en el país. El contagio se va ralentizando. Así lo señaló el ministro de Salud, José Ruales. La última semana tuvimos un número de 9 casos adicionales con
un total a la fecha de 68 casos. Como ustedes pueden ver, no se ha producido ese crecimiento exponencial que tuvimos, o el crecimiento en aumento que tuvimos hasta la semana 33. Agregó que más de 200 personas permanecen en el cerco epidemiológico, mientras otras ya han recibido el alta médica. Tenemos ya 22 personas con el alta. Podemos ver que esto se refleja más o menos lo que está sucediendo en otros países. Pueden ver en la curva como ya también en otros países, como en Estados Unidos, como en Brasil, en Colombia, se están observando ya reducciones en el número de casos. Esperamos que esa sea la tendencia. Pero no solo este virus da muestra de que ha empezado a ser controlado, también el COVID-19. Así lo manifestó el vicepresidente Alfredo Borrero. Son noticias que nos alegran el espíritu y nos permiten mantener una actitud positiva. No tenemos casos graves, no hay mayor ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos ni en los hospitales. Y aunque en provincias como Pichincha se evidencia un ligero incremento, a escala nacional la positividad, que hace 4 semanas sobrepasaba el 50%, hoy es del 14%. Al regresar en Televistazo, más noticias internacionales. Un incendio forestal arrasó con casas, granjas y miles de hectáreas de vegetación en el suroeste de Francia. Tendremos un informe y también las imágenes. Paul Vélez, sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato del exalcalde de Muisne, Walker Vera, insistirá en su candidatura. Quiere ser alcalde. Impugnó la decisión de la Junta Electoral de Esmeraldas, que rechazó su inscripción, y sostiene que el movimiento Creo no puede salirse de la alianza que lo apoya. Jacqueline Rodas sigue el caso. Paul Vélez, sobre quien pesa una sentencia de segunda instancia a 25 años de prisión por el asesinato del exalcalde de Muisne, Walker Vera, está en Quito. Su defensa acudió al Consejo Nacional Electoral para impugnar la decisión de la Junta Provincial de Esmeraldas, que el pasado jueves negó la inscripción de su candidatura por adeudar pensiones alimenticias. Vélez rechaza ambas acusaciones. Yo no soy esa persona que ustedes creen. Yo soy cristiano, creo mucho en Dios. He luchado durante 8 años, 4 meses en una cárcel siendo inocente. Me da mucha pena de la familia de Walker Vera lo que ha vivido y que perdieron un ser querido. Pero aquí hay 2 víctimas. Hemos presentado ya nuestro recurso de impugnación, tenemos una declaración juramentada que da fe que él no estuvo inmerso en ningún tema de obligaciones alimenticias. Toma esta decisión, una decisión legítima, una decisión legal, porque nada le impide ser candidato. Se pudo inscribir a la alcaldía de Muisne porque quedó libre con un habeas corpus y su condena aún no está en firme. Sin embargo, la familia del asesinado rechazó que el movimiento de gobierno forme parte de la alianza de 3 organizaciones políticas que lo auspician, entre ellas el partido Avanza. Tras hacerse público el caso, Creo ya no lo apoya. A través de un comunicado, su presidente nacional recalca que Creo no avalará esta candidatura inhabilitada y exhortamos al procurador común de Avanza a la inscripción de un nuevo candidato, pero Avanza sigue respaldándolo. En otro comunicado, ese partido asegura que la alianza Creo, Avanza y Construye es indeclinable y recomienda subsanar la precandidatura de Paul Vélez. Ahora la decisión sobre su participación en las próximas elecciones depende del CNE, mientras la ratificación o cambio de su condena por asesinato está en manos de la Corte Nacional de Justicia, que debe resolver el recurso de casación. Pedro Pablo Duarte inscribió su candidatura a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Suma. Duarte fue gobernador del Guayas durante el mandato del expresidente Lenín Moreno. Durante los últimos años se ha dedicado a realizar campañas de seguridad y a recorrer la ciudad para conocer de cerca sus necesidades. Los candidatos continúan con las inscripciones. Esta vez fue el turno de Pedro Pablo Duarte, quien
fuera gobernador del Guayas durante el gobierno de Lenín Moreno y ahora aspira llegar a la alcaldía con el auspicio de Suma. El domingo 5 de febrero se va a cerrar un ciclo de muchos años y va a dar inicio a uno nuevo, con gente buena, gente honesta, gente preparada, gente capacitada. Duarte advirtió que su campaña será austera y recordó que lleva 2 años recorriendo la ciudad y generando soluciones para distintos problemas. La inseguridad será una de sus prioridades y dijo que para ello sí hay recursos en el municipio de Guayaquil. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle la chequera a los políticos corruptos de siempre. El dinero alcanza cuando no se lo roban. Vamos a parar la robadera en el municipio de Guayaquil para invertir cada centavo en obras y servicios para todos los guayaquileños. Vamos a transformar positivamente la ciudad de Guayaquil. Indicó que su campaña será de propuestas y no de confrontaciones, porque su pelea será contra la delincuencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, la drogadicción y la desnutrición. Y continuamos. En Quito siguen los problemas de abastecimiento de medicinas para los niños con enfermedades catastróficas, especialmente cáncer. Aseguran que no hay una entrega oportuna de fármacos, por lo cual los cuadros se han complicado, incluso varios niños ya estarían desahuciados. Carla Delgado sigue el tema. De la declaratoria de emergencia en el sistema sanitario, que pretendía abastecer de medicamentos en los hospitales públicos del país, aún no se han beneficiado los pacientes con cáncer. Así lo afirman los mismos padres de niños que padecen esta enfermedad. Mateo, de 5 años, está desahuciado. Sus padres aseguran que la intermitencia en la entrega de medicamentos y en muchos casos la falta de medicinas complicó la salud del pequeño. Bueno, en el caso de mi hijo, él toma alrededor de unos 8 medicamentos que en los hospitales es difícil conseguir. Es paciente del Hospital Carlos Andrade Marín. Allí las respuestas, dice, siempre son las mismas. De todos los medicamentos que él tiene, es rara vez que a veces hay 1 o 2 y a veces no hay nada. Resignados viven cada momento porque saben que pronto él ya no estará. Tampoco Joel, de 13 años, ha conseguido las medicinas en el Hospital Vaca Ortiz durante el tiempo de tratamiento para enfrentar el cáncer que padece. Imagínese que a usted le digan, a tu hijo le quedan solo meses de vida y no podemos hacer nada, no tenemos nada que hacer y sí pueden, tienen. Por ello, cada vez más familias peregrinan por fundaciones en busca de ayuda. Si bien allí encuentran un soporte, por la desatención estatal sostienen que cada vez ponen en riesgo a más menores. Muchos niños en las áreas de pediatría de los hospitales públicos y del Seguro Social no tienen medicamentos. Aquellos que son derivados a Solca también por estas redes no pueden acceder a estos medicamentos. Buscamos saber el por qué aún no se ha logrado resolver el problema de medicamentos para este tipo de enfermedades, pero no hemos tenido respuesta, ni en el Ministerio de Salud y tampoco en el IES. Qué pena. Y en Cuenca, el propietario de una barbería fue víctima de un robo violento. Los antisociales le dispararon en su mano. El aumento de este delito en esta ciudad preocupa a las autoridades de la Fiscalía Provincial. Nos cuenta Bessie Granja. Ocurrió en una barbería ubicada en un barrio del sur de Cuenca. Allí llegaron 2 antisociales quienes fingieron ser clientes. La víctima fue el propietario de este negocio a quien se le sustrajeron sus pertenencias y le dispararon en su mano. Y yo salgo, cuando disparan un disparo, escucho, yo estaba calándolo. Escucho lo que dispara y salgo, oiga, y veo, ya han estado cogiendo las cosas. Tras cometer el delito, los delincuentes huyeron y en el trayecto dispararon también a un familiar de la víctima, quien dio alerta del hecho. Al verme que yo salgo, el señor me dispara a mí también. Ahí quedó una bala, incluso allá está. En comparación al año anterior, existe un incremento del delito de robo a personas en Cuenca, algo que preocupa a las autoridades. De enero a septiembre del año anterior se registraron 302 casos, mientras en lo que va de 2022 ya suman 428 denuncias. El fiscal provincial Leonardo Amoroso cita algunos casos recientes. El mes anterior tuvimos casos que llamaron la atención, inclusive están involucrados 2 policías de uno de los casos que entraron a un domicilio a verificar un llamado de auxilio del ECO 911 y más bien en vez de precautelar la seguridad de esa persona que posiblemente fueron a auxiliar, procedieron a quitarle la vida y a sustraerse objetos o pertenencias de esta persona. Los ciudadanos solicitan a la policía incrementar los patrullajes para contrarrestar la ola de inseguridad que afecta a Cuenca.
Una pareja de esposos fue detenida por la presunta distribución de pornografía infantil. La policía investiga si el material contiene imágenes de niños ecuatorianos o de otros países, pues al menos 1.500 carpetas con videos y fotos estaban en poder de los sospechosos que vivían en el suburbio de Guayaquil. Bessie Granja con el informe. El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Nacional y de la Fiscalía del Guayas. Las autoridades llegaron hasta las calles 17 y Portete en el suburbio de Guayaquil, donde residía una pareja acusada del delito de pornografía infantil. Desde ese domicilio presuntamente se distribuía material pornográfico a través de varias computadoras. La alerta se originó tras una denuncia a la línea telefónica 1-800 delito. Más o menos tenemos un promedio de 1.500 carpetas con contenido audiovisual donde se encuentra explícito delitos sexuales de niñas y adolescentes. Estas carpetas eran compartidas para tener un beneficio económico. Según el mayor Santiago Racines, jefe zonal de la Policía Especializada en Niños y Adolescentes de INAPEN, la investigación para dar con el paradero de los detenidos duró 3 meses. De la misma manera, se está todavía trabajando en este caso en la ciudad de Quito. Otro equipo está realizando todas las actividades para lograr la detención de la tercera persona que está dentro de la investigación previa. Para la captura, los agentes también recibieron apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Las unidades ahora localizan dónde se grabó este contenido y quiénes más están implicados en esta red de pornografía infantil. Muchas gracias. Y ahora les traemos una historia. La historia de Sonia Segura, una productora colombiana de televisión que dejó todo para dedicarse a una de sus pasiones, a lo mejor su verdadera pasión, ser piloto de Monster Trucks, un deporte extremo que consiste en manejar carros con un potente motor y enormes llantas. Ella visitó nuestro país con el show Monster Trucks Ecuador, que se desarrolló en el Cantón Daule. Sencilla, carismática y apasionada. Así es Sonia Segura, una colombiana de 50 años que hace poco más de 12 decidió dejar la producción de televisión, radio y el periodismo para dedicarse a su pasión, manejar los Monster Trucks, estos enormes carros que cuentan con un potente motor. Antes de tomar esa decisión, poco a poco, fue forjando el camino, mezclando su profesión con los vehículos. Entonces fue más como una bola de nieve que fue creciendo. Ya pues después se me dio la oportunidad en Bogotá de ver el show de las Monster cuando llegaron. Empecé a hablar con ellos, vieron la pasión que sentía, de pronto el conocimiento también que tenía de los motores. Y ya me invitaron al show y de ahí definitivamente empecé a vincular más con el mundo motor. Sonia ha vencido todo tipo de estereotipos y no le importa desde mover enormes llantas ni cargar herramientas para poner a punto su vehículo. Sentir adrenalina la llena de vida. La adrenalina, todo el proceso, a mí siempre me han gustado mucho los carros desde hace muchísimos años y pues conocer las Monster Truck digamos que ha sido como el top en toda esta pasión que he sentido por los motores. Ella vino a Guayaquil como parte del evento Monster Trucks, que se desarrolló en la explanada del Centro Comercial El Dorado, en Daule, provincia del Guayas. Junto a varios pilotos, además de motociclistas y ciclistas de BMX, Sonia demostró su talento potencial. También aprovechó para dar un mensaje a las mujeres. Yo creo que la barrera más importante es la que una mujer se hace y pues yo soy de las que digo pues que las mujeres debemos romper estereotipos, no dejarnos llevar por lo que la gente piense, sino pues dejarnos llevar por lo que uno siente y se apasione. Para los amantes de este deporte extremo hay noticias positivas, pues los organizadores aseguran que habrá otra gira de los Monster Trucks en nuestro país.